En un almacén silencioso de Irak, una caja polvorienta descansaba junto a huesos reales olvidados durante años. Cuando la abrieron, el aire pareció ponerse más frío. Dentro, había restos atribuidos a un rey sumerio, y algo en esos huesos no encajaba. No era un detalle pequeño, era como si la tumba estuviera mintiendo desde el principio. A veces, la arqueología se aferra a teorías que parecen casi locas, otras veces las desprecia con un gesto rápido. Pero el ADN ha obligado a corregir mapas enteros del pasado. Ha mostrado que los antiguos viajaban mucho más lejos de lo que se imaginaba. Cruzaban desiertos, ríos y fronteras invisibles. Lo hacían, eso ya no sorprende. Lo que sorprende es encontrar un enterramiento que parece responder a una historia imposible. Imagínese la escena: una habitación cerrada, polvo seco, luz amarilla de lámpara, y un grupo de expertos mirando una osamenta que no se comporta como debería. No se trataba solo de una tumba vieja. Se trataba de una tumba que, según quienes la estudiaron, desafiaba todo lo esperado. La historia arranca en Ur, una de las ciudades más antiguas y poderosas del sur de Mesopotamia. Allí, entre ladrillos hundidos y capas de tierra endurecida, se hicieron algunas de las excavaciones más famosas del siglo pasado. Cada palada levantaba fragmentos de una civilización que parecía dormida desde hacía milenios. Pero una de las cámaras funerarias llamó la atención desde el principio. No por su riqueza, por su rareza. El nombre de Leonard Woolley aparece siempre en este punto. Fue él quien dirigió aquellas excavaciones en los años 20. Su equipo abrió tumbas, sacó joyas, vasijas, armas y pruebas de sacrificios humanos. Todo eso ya era bastante para sacudir cualquier libro de historia. Pero, entre tantas sepulturas, una quedó rodeada de una niebla extraña. Una tumba marcada con una etiqueta fría, casi burocrática, y, aún así, parecía esconder fuego. No era una tumba más. Eso es lo que repiten las versiones asociadas a este hallazgo. Estaba más profunda que las demás, anidada bajo capas que sugerían una antigüedad todavía mayor, como si alguien hubiera excavado hacia atrás en el tiempo. Y eso cambia todo, porque una sepultura así no solo guarda un muerto, guarda una decisión. Alguien quiso colocar ese cuerpo en un lugar especial, alguien lo pensó, alguien lo defendió. La tumba se identificó, según esos informes, como la número PG-789. Un número, nada más. Pero detrás de ese número empezó a crecer el misterio. Se la vinculó con Mezcalamduc, un nombre que ya por sí solo suena a poder antiguo, a piedra caliente y a barro cocido por el sol. En la tradición sumeria, su figura queda envuelta en dudas, títulos y relatos que no siempre coinciden. Aquí conviene detenerse un momento, porque la tumba no solo apuntaba a un rey, apuntaba a una versión del pasado donde los reyes anteriores al gran diluvio parecen vivir fuera de escala. En ese viejo listado real sumerio aparecen gobernantes que, supuestamente, reinaron durante siglos. Para la mayoría, eso es mito. Para otros, es la señal de que algo muy antiguo fue recordado de forma incompleta. No encaja, y precisamente por eso inquieta. Lo que seguía volviendo extraña esa cámara era su profundidad. Cuanto más abajo estaba, más parecía apartada del resto, como si el suelo mismo quisiera ocultarla, y, sin embargo, la construcción mostraba una intención casi calculada. Piedra traída desde lejos, o al menos eso se ha dicho. Imagine lo que significaba eso en una época tan remota. Transporte, esfuerzo, manos, rutas, control. Nada de eso sucede por accidente. La parte más inquietante, sin embargo, estaba en el techo. Según los reportes, la estructura incluía soluciones de peso y contrapeso, como si alguien hubiera pensado en impedir un colapso. Piense en eso por un segundo. En una época que solemos imaginar sencilla, esta tumba habría usado principios que parecen demasiado avanzados. Tal vez no era magia, tal vez era conocimiento perdido, pero el efecto es el mismo: desconcierto. Y entonces aparece la primera gran pregunta. Si esta tumba era realmente tan sofisticada, ¿quién la diseñó? No solo quién fue enterrado allí, ¿quién tuvo la capacidad de planificarla? Porque una tumba así no habla solo del muerto, habla de la mente que la construyó. Y esa mente, según algunas interpretaciones, sabía más de lo que la cronología oficial permite aceptar. En las paredes también habrían aparecido señales extrañas, no simples marcas, símbolos que recuerdan parcialmente a la escritura cuneiforme.
Esa escritura en forma de cuñas que llenó tablillas mesopotámicas durante siglos. Pero algunos signos no terminaban de encajar, no podían traducirse con claridad, no coincidían del todo con ninguna forma conocida. Eso abre un hueco helado en la historia. Como si, detrás de la lengua que conocemos, hubiera otra todavía más antigua. Párese un instante y visualice esas marcas bajo una luz temblorosa. No son largas inscripciones ceremoniales, son trazos cortos, cortantes, casi como arañazos con intención. La mano que los hizo sabía dejar mensaje, pero nosotros, hoy, no sabemos leerlo. Y ese detalle cambia el ambiente entero de la cámara. Ya no parece una simple tumba. Empieza a parecer un lugar donde alguien quiso dejar una firma que no debía olvidarse. La posición del cuerpo añadió otra capa de inquietud. Según se cuenta, el esqueleto no estaba tendido como en un entierro común. Estaba sentado, erguido, orientado hacia el este, hacia donde nace el sol. Eso no suena a descanso, suena a vigilancia, suena a ceremonia, suena a alguien colocado con un propósito exacto, casi como si esperara algo al otro lado de la oscuridad. Y hay más. Las manos, al parecer, estaban dispuestas de una forma extraña, no como en una sepultura corriente, más bien como esos gestos que, en el arte sumerio, después se asociaron con figuras sagradas o sobrehumanas. Eso es lo que vuelve a encender la sospecha, porque un rey humano puede ser enterrado con oro. Pero si lo sientan mirando al amanecer, con las manos en una postura ritual, la historia ya empieza a contar otra cosa. Ahora piense en los objetos que lo rodeaban. Algunos metales mostraban trazas de titanio y cromo, o eso sostienen ciertos informes posteriores. Si eso se confirmara, la discusión sería enorme. No por moda, por contexto, porque esos materiales, en combinación con el nivel tecnológico de la época, resultarían muy difíciles de explicar sin conocimientos metalúrgicos avanzados. No hace falta exagerar, basta con decirlo claro, no parecía un ajuar cualquiera. También se mencionaron vasijas con una superficie vítrea, casi cristalina. Para lograr algo así, hacen falta temperaturas muy altas, más altas de las que uno esperaría en un taller primitivo. Y cerca de todo eso, había herramientas con una precisión geométrica que desconcertó a quienes las vieron por primera vez. Piezas limpias, regulares, demasiado ordenadas para la imagen que tenemos de un mundo tan remoto. Una civilización puede ser antigua y aún así estar muy por encima de lo que se le atribuye. En ese punto, la tumba dejó de ser solo una tumba, se convirtió en una grieta entre lo que el relato oficial acepta y lo que las imágenes, los restos y las notas antiguas parecen sugerir, porque si el enterramiento estaba construido con tanta intención, si los símbolos no terminan de traducirse, si el cuerpo no se colocó como un cuerpo común, entonces la pregunta cambia de forma. Ya no es solo quién era ese rey, la pregunta es qué clase de linaje se estaba protegiendo allí. Y esa es la verdadera puerta de entrada a este misterio. No se trata de una pieza rara en un museo. Se trata de un rey escondido entre huesos reales, bajo tierra, en una cámara que parecía demasiado elaborada para su tiempo. Cuando uno une la profundidad, los signos, la postura y los objetos, el resultado es perturbador, porque todo apunta a la misma idea. Alguien quiso dejar enterrado algo más que un cadáver, y todavía no ha salido del todo a la luz. La oscuridad de esa tumba no se disolvió con los años, sigue ahí, pegada a la piedra, y, en medio de esa penumbra, un rey sentado todavía mira hacia el este. Pero la mayor grieta en toda esta historia no estaba en la tumba, estaba en el esqueleto mismo. Según los primeros informes, los huesos no parecían encajar con lo que un antropólogo esperaría ver bajo la arena de Ur. Lo reconstruyeron, lo midieron, y apareció una silueta desmesurada, de casi 8 pies de altura. Mire esa figura por un momento. No es solo un hombre grande, es algo que obliga a replantear todo el equilibrio del cuerpo. Porque el problema no era únicamente la altura. Un gigantismo extremo, por raro que sea, todavía podría apuntar a una enfermedad conocida. Aquí, en cambio, las proporciones levantaron más sospechas que respuestas. La tibia, según se dijo, era más larga de lo que normalmente permitiría la anatomía humana. Y eso ya cambia la escena por completo.
No hablamos de un cuerpo simplemente alto. Hablamos de una estructura que, al parecer, estaba hecha para moverse de otra manera, más pesada, más extraña, más difícil de clasificar. Piense en la imagen. Un equipo de especialistas inclinado sobre una mesa fría. La luz blanca cayendo sobre un hueso largo, amarillento, castigado por siglos de silencio. Nadie sonríe, nadie celebra. Cuando una pieza no encaja, el cuarto se enfría. Y eso fue justamente lo que, según los reportes, ocurrió con este cuerpo. La cabeza añadía todavía más inquietud. Se habló de un cráneo con una capacidad cercana a los 1900 centímetros cúbicos. Eso lo coloca por encima del promedio de los humanos modernos, y en muchos casos, incluso por encima de varios homininos antiguos. No era solo grande, era excesivo, como si la caja que protegía el cerebro hubiera sido forjada con otra lógica, y cuando la cabeza ya no entra en la norma, todo lo demás empieza a tambalearse. A eso se sumaba la densidad ósea. Según los datos divulgados, los huesos eran alrededor de un 30% más densos de lo habitual. No es un detalle menor. Los huesos no mienten con facilidad. Resisten, cargan peso, dejan huellas. Si esa cifra era correcta, entonces aquel cuerpo habría soportado una presión distinta, como si su esqueleto perteneciera a una criatura más robusta de lo esperado. Más abajo, más ancho, más duro. Una carcasa hecha para otra vida. Y todavía había más. Se mencionó una vértebra lumbar adicional, 13 pares de costillas en vez de 12, y anomalías en la pelvis. Mírelo con calma. Cada rasgo aislado podría explicarse como una rareza biológica, pero juntos forman otra cosa. Una pauta. Un patrón demasiado insistente para ser ignorado. La pelvis, además, insinuaba problemas en la marcha y el equilibrio. Como si ese cuerpo no caminara del modo en que camina un ser humano normal. Como si su paso hubiera dejado una firma distinta. Eso es lo que volvió tan incómodo el hallazgo. No era un solo rasgo imposible, eran varios, y venían alineados. Cuando un hueso raro aparece solo, se toma nota. Cuando media anatomía empieza a contar la misma historia, la sala entera cambia de temperatura. Tómese un segundo y visualice esa reconstrucción sobre la mesa. Hombros anchos, piernas desproporcionadas, pecho elevado, cráneo enorme. No hace falta exagerar. El propio informe ya era bastante inquietante. Y aquí aparece la pregunta que nadie quiso responder en voz alta. Si este cuerpo era tan distinto, ¿por qué dejó de discutirse en público? ¿Por qué no terminó convertido en una pieza central de la antropología mundial? Según los reportes, los restos dejaron Irak y entraron en manos de expertos de primer nivel. El siguiente paso parecía obvio: análisis, clasificación, publicación. Pero en lugar de claridad, creció el silencio. Y el silencio, en estas historias, siempre pesa más que una declaración. El traslado al Museo Británico parecía, sobre el papel, el momento en que todo se resolvería. Allí estaban los especialistas en anatomía, antropología y orígenes humanos. Allí, supuestamente, se podía decidir si se trataba de un hombre excepcionalmente grande, de una patología rara o de una población antigua ya conocida. Pero lo que llegó de ese período no fue una conclusión limpia, fue confusión. Y la confusión, en un caso así, es casi más explosiva que una certeza. Según se dijo, la correspondencia interna de los investigadores no transmitía seguridad, sino tropiezos. Algunas notas hablaban de problemas de clasificación. Otras insinuaban que el esqueleto no podía identificarse con la morfología estándar de Homo sapiens. Eso significa, en palabras simples, que no encajaba en el molde humano común. Los especialistas incluso habrían sugerido consultar a expertos en homininos extintos. Piénselo. Cuando un museo tiene que buscar ayuda fuera de sus propios marcos, es porque el objeto sobre la mesa está empujando los límites. Pero el caso no estalló en una gran publicación científica. No hubo un anuncio que cerrara la discusión. No hubo una ficha clara para el público. Todo quedó atrapado en una especie de penumbra administrativa. Y ese es el tipo de desaparición que más alimenta las sospechas, porque no deja una escena dramática, sino un cajón cerrado. Un pasillo vacío. Un expediente que ya no responde. Más tarde, en 1958, los restos fueron devueltos a Irak junto con otros artefactos. Aquí conviene imaginar cajas de traslado, etiquetas, inventarios, manos apuradas, polvo sobre madera vieja.
El esqueleto regresó al sistema del Museo Nacional de Irak, pero no volvió a la conversación abierta. Según se afirmó, pasó a un acceso restringido. Las explicaciones oficiales hablaron de conservación, fragilidad y condiciones limitadas de manejo. Todo eso suena razonable, al menos en apariencia. Pero la razonabilidad no siempre calma la sospecha, porque alrededor de este caso se instaló algo peor que una discusión técnica: un vacío. Y en ese vacío comenzaron a crecer las interpretaciones. Algunos dijeron que el propio debate había vuelto incómodo mostrar los restos. Otros sugirieron que, si el esqueleto era realmente tan anómalo, entonces esconderlo era una forma de evitar una pregunta mayor. La pregunta no era solo qué era. La pregunta era por qué nadie quería sostener la respuesta delante del público. Ahí es donde la historia deja de parecer un simple hallazgo arqueológico y empieza a rozar otra clase de relato. Ese es el punto exacto en el que la lista de reyes sumerios entra en escena. Recuérdela bien, porque aquí cambia el peso de todo. No se trata solo de huesos. Se trata de una tradición escrita que divide a los gobernantes en dos épocas: antes del diluvio y después del diluvio. Y los reyes de la primera época, según el texto, gobernaban durante tiempos absurdamente largos, casi inhumanos, años que hoy suenan a mito. La lectura académica común ve en esas cifras una exageración simbólica, pero la teoría alternativa va mucho más lejos. Plantea que esos primeros reyes pudieron pertenecer a una población biológicamente distinta. No es una idea cómoda. Tampoco es la clase de cosa que se acepta sin resistencia, pero encaja con la anomalía del esqueleto de un modo perturbador. Si realmente existieron cuerpos con proporciones distintas, entonces la lista deja de parecer solo una fábula y empieza a sonar como un recuerdo deformado. Mire cómo encajan las piezas, o al menos cómo parecen querer encajar. Y entonces aparece la otra capa, la más oscura y la más fascinante: la mitología sumeria, vinculada a los Anunnaki. En una tablilla antigua se ve el árbol de la vida rodeado por figuras divinas. Los Anunnaki aparecen a ambos lados, como guardianes de algo que no debía tocarse. En la tradición religiosa se los describió como seres superiores, asociados con la creación, el poder y el conocimiento. Para los historiadores, son dioses. Para esta otra línea de interpretación, podrían conservar la memoria cultural de seres reales, avanzados y quizá no humanos en el sentido habitual. Mire esa imagen mental con cuidado. Una tablilla dura, gastada, cubierta de símbolos. A un lado y al otro, figuras solemnes. No parecen decorativas, parecen custodios. Y si esos relatos reflejan algo vivido por sociedades muy antiguas, entonces las palabras "descendieron de los cielos" podrían ser mucho más que poesía. Podrían ser un intento torpe de describir un encuentro que no entendieron. A todo esto se añadió, más adelante, una afirmación todavía más delicada: la de ciertos indicios genéticos presentados en una conferencia académica de 2015. Según lo difundido, se habrían usado muestras de ADN procedentes de Mesopotamia, y el resultado habría sido raro, muy raro. En una de esas muestras se dijeron ver marcadores que no coincidían con humanos modernos, ni con humanos antiguos conocidos, ni con homininos extintos reconocidos. Se habló incluso de una haplogrupo del cromosoma Y desconocida, secuencias mitocondriales inusuales y reorganizaciones cromosómicas fuera de la biología humana estándar. Eso, por sí solo, basta para que cualquiera se incline hacia adelante, porque una cosa es un hueso raro. Otra muy distinta es que la genética parezca no querer dar un nombre claro. Y cuando ambos extremos señalan en la misma dirección, la historia deja de ser simplemente antigua. Empieza a sentirse como si algo hubiera sido guardado durante demasiado tiempo, esperando el momento de volver a abrirse. Aún así, se dijo que había posibilidad de contaminación, pero quienes defendían la muestra insistían en algo distinto. Los patrones eran demasiado firmes para borrarlos con facilidad. Y ahí empezó el choque real, porque, hasta donde se sabe, no apareció una sola publicación revisada públicamente por otros especialistas que confirmara esas conclusiones. Ni una. Esa ausencia abrió una grieta enorme, y por esa grieta entró el escepticismo. La pieza concreta tampoco quedó sellada de forma definitiva.
No hubo una identificación aceptada por todos, y la falta de transparencia alimentó más dudas que respuestas. Para los críticos, eso basta para derrumbar todo el caso. Para los creyentes, en cambio, el silencio huele a ocultamiento. Así de simple, así de peligroso. Si una sola de esas afirmaciones extraordinarias llegara a demostrarse con claridad, el golpe sería histórico, porque entonces ya no podríamos mirar la civilización humana como una línea recta de progreso lento y propio. Habría que aceptar otra posibilidad mucho más incómoda, que ciertos conocimientos avanzados fueron acelerados o incluso introducidos por otra inteligencia. Piénselo un momento. De pronto, los viejos relatos de diluvios, reyes divinos y seres que enseñan a civilizar ya no sonarían solo a poesía antigua, sonarían a recuerdo deformado, a huella, a advertencia. Y eso cambia todo. Pero todavía no cambia nada, porque la prueba sigue encerrada en la sombra. Imagine por un segundo una sala fría, una vitrina apagada y unos huesos que nadie ha querido enseñar con total claridad. Los análisis modernos de ADN, la antropología forense y el acceso abierto a los restos podrían resolver el corazón del enigma. Podrían decir por fin si hablamos de una rareza humana mal entendida o de algo mucho más extraño. Hasta que eso ocurra, la historia queda suspendida entre tres mundos: arqueología, mito y secreto. Y ahí es donde Sumer vuelve a entrar en escena. Porque el verdadero problema no es solo lo que se dijo de esos restos, es lo que Sumer hizo aparecer de la nada. En torno al año 4500 antes de nuestra era, en el sur del actual Irak, surgió una civilización que parece haber llegado demasiado pronto. No como una aldea que aprende despacio, no como una comunidad que tantea el siguiente paso. Apareció con ciudades, con gobierno, con edificios monumentales y con una capacidad organizativa que todavía impresiona. Como si alguien hubiera levantado la cortina de golpe. Piense en Uruk, no era un asentamiento pequeño perdido en el barro. Las tradiciones la describen como una ciudad inmensa, con decenas de miles de personas apretadas entre muros, patios y calles de polvo. Allí había ruido, humo, hornos, sacos de grano, gente entrando y saliendo bajo un sol blanco, y, en medio de todo, la sensación de estar viendo algo que no pertenecía del todo a su tiempo. Lo mismo ocurre con Ur. Allí no hablamos solo de casas y campos, hablamos de canales de riego, de templos que dominaban el horizonte y de una organización social ya muy marcada. Había sacerdotes reyes, había escuelas, había leyes, había clases sociales. Eso no parece el nacimiento torpe de una sociedad, parece una máquina ya montada. Y esa es precisamente la parte que desconcierta. Respire esa imagen, la ciudad entera oliendo a barro húmedo y cebada. Lo más inquietante es que Sumer no destacó solo por existir, sino por inventar. La escritura cuneiforme cambió todo. Sobre tablillas de arcilla, los escribas dejaron cuentas, plegarias, leyes y escenas de la vida diaria. No era un adorno ceremonial, era memoria fijada con una cuña en barro blando. Imagínelo de cerca, la punta del instrumento hundiéndose una y otra vez, dejando marcas secas antes de que el sol endureciera la tablilla. Así nació una voz que podía viajar más lejos que cualquier hombre. Y para aprender a manejar esa voz existían escuelas. Allí se formaban escribas que pasaban horas copiando signos, corrigiendo trazos y memorizando fórmulas. No era un saber abierto para todos, era poder. Quien sabía escribir podía registrar tributos, pactos, mercancías y castigos. Podía dar forma a la realidad. En una sociedad así, la palabra deja de ser aire, se vuelve herramienta de control. Sumer también levantó los grandes zigurats. Esos templos escalonados se alzaban sobre la ciudad como si quisieran acercarse al cielo a la fuerza. Imagine la silueta recortada contra la tarde, los ladrillos secándose al calor, las escaleras empinadas, los sacerdotes subiendo despacio con ofrendas en las manos. Desde abajo, aquellas construcciones no parecían simples templos, parecían una declaración. Algo quería mirar desde arriba a la multitud. Y luego está el detalle que casi siempre sorprende más que los templos: su manera de medir el tiempo y el espacio. La división del día en 24 horas, de la hora en 60 minutos y del círculo en 360 grados remite a esa herencia antigua. No hace falta convertirlo en una clase técnica, basta con entender lo que significa. Una civilización tan temprana
Ya había domesticado el caos con números, había encontrado un orden, y ese orden dejó una marca que todavía vivimos cada día. Por eso la pregunta no se apagó nunca. ¿De dónde salieron realmente los sumerios? Porque si una cultura aparece tan rápido, si sus ciudades parecen maduras desde el primer momento, si su organización ya está ahí casi de golpe, entonces muchos se han preguntado si de verdad surgió solo de las granjas locales y de la lenta costumbre. Esa duda nunca desapareció, solo cambió de forma, y los propios relatos antiguos no ayudaron a calmarla. En algunas tradiciones sumerias aparece Dilmun, un lugar lejano, descrito a veces como patria remota y a veces como tierra casi sagrada. No importa tanto cómo lo contaran, lo que importa es la dirección, lejos, más allá, como si el origen estuviera situado en otro horizonte. Otras historias hablan de viajes por mar o de procedencias ligadas a regiones montañosas. Nunca son relatos cómodos, siempre dejan una puerta entreabierta. Para muchos estudiosos, esas narraciones eran solo símbolos, como sucede en tantos mitos antiguos. Pero cuando la genética entró en la conversación, la puerta volvió a moverse. Aquí conviene imaginar el problema real. La llanura mesopotámica es cruel con los restos antiguos. El calor, la humedad y el tiempo deshacen casi todo. El material genético se pudre, se fragmenta, desaparece. Durante mucho tiempo, eso hizo casi imposible estudiar a los sumerios desde la biología. Era como intentar leer un pergamino arrojado al fuego, pero en ciertas tumbas selladas de Ur, algunos restos habrían conservado suficiente integridad como para permitir análisis modernos, y eso abrió otra posibilidad. Si se lograba extraer una parte del genoma, aunque fuera incompleta, quizá podría saberse algo más de quienes vivieron en el apogeo de Sumer. No solo quiénes fueron como constructores de ciudades, sino qué tipo de sangre llevaban en el cuerpo, qué herencia cargaban. Los resultados, según se informó, no encajaron de forma limpia con lo que muchos esperaban. En lugar de mostrar una relación directa y evidente con grupos modernos de Oriente Medio, como árabes, persas o iraquíes actuales, algunas de esas muestras habrían revelado combinaciones genéticas poco comunes y marcadores raros. Eso no resuelve el misterio, lo complica, porque una huella rara no prueba por sí sola un origen imposible, pero sí obliga a mirar otra vez. Y cuando una historia antigua obliga a mirar dos veces, ya dejó de ser una simple historia. Vuelven entonces las críticas, vuelve la pregunta por la muestra exacta, vuelve la sospecha de que no todo fue visto, ni explicado, ni publicado con claridad. Y en esa zona borrosa crecen dos lecturas opuestas. Una dice que no hay suficiente evidencia, la otra dice que precisamente por eso alguien no quiere mostrarla. No es una discusión fría, es una pelea por el significado del silencio. Imagine ahora el peso de esa idea sobre una mesa de trabajo. Un cráneo viejo, tierra seca pegada a las cuencas, guantes blancos, luz dura sobre el hueso. Un investigador inclinado, inmóvil, como si esperara que el pasado hablara solo. Ese es el tipo de escena que puede cambiar una civilización entera, o arruinarla. Porque si ese esqueleto pertenece a un ser humano mal clasificado, la historia sigue su curso. Pero si no, todo el edificio conceptual tiembla. Y por eso el asunto no se queda en una simple curiosidad genética. Se mete en el origen mismo de la primera gran civilización. Porque si Sumer dejó realmente esa clase de rastro, entonces su relato de nacimiento ya no sería solo una cronología de barro y riego. Sería una pista sobre procedencia, sobre mezcla, sobre algo que vino de fuera o fue acelerado de forma anormal. Y en ese punto, la historia de aquella tierra oscura del sur deja de parecer cerrada, empieza a abrirse por dentro, y cuando esa huella heredada se compara con los pueblos que llegaron después, el silencio se vuelve más pesado. Ya no parece una simple diferencia de costumbres, parece una ruptura. Algunos investigadores la han descrito como la sombra de una población antigua, casi borrada, difícil de encajar en una sola rama moderna. Y eso cambia todo, porque si los sumerios no encajan del todo con los que vinieron después, entonces la historia ya no es una línea recta, es un cruce, uno muy antiguo. Imagínelo así, restos enterrados durante siglos, comparados con pueblos posteriores de la misma tierra.
Y aún así la distancia entre unos y otros no se cierra con facilidad. Los cambios parecen demasiado bruscos para ser simples detalles. Después de alrededor del 2000 antes de nuestra era, algo se movió con fuerza. Algo alteró el paisaje humano. No fue un susurro, fue una sacudida. Y ahí nace la pregunta que no deja descansar a nadie. Si los sumerios no fueron absorbidos de manera limpia por los pueblos posteriores, ¿qué ocurrió en realidad? ¿Desaparición? ¿Mezcla? ¿Reemplazo? Nadie lo dice con una sola voz, pero todas las rutas llevan al mismo sitio. A una Mesopotamia donde el pasado no terminó de irse, solo cambió de rostro. Piense ahora en el barro caliente bajo el sol. Piense en una plataforma inmensa, levantada piedra a piedra, o mejor dicho, ladrillo a ladrillo, en una ciudad llamada Ur. El Gran Sigurat no era una ruina cualquiera, era una montaña hecha por manos humanas, una escalera imposible hacia lo alto. Su cuerpo principal se levantó con ladrillos de adobe, encima capas de ladrillo cocido lo protegían del viento y de la lluvia. Aquello no era improvisación, era dominio, y era fe. Su construcción se asocia con Ur-Nammu y después con su hijo. Esa simple línea ya basta para sentir el peso del poder. Un rey ordena, otro continúa, y el edificio sigue creciendo, como si la ciudad quisiera tocar algo que no estaba a nivel de calle. El nombre importa poco frente a la imagen, una masa escalonada, roja y terrosa, brillando bajo un sol que no perdona. Porque ese templo estaba dedicado a Nana, el dios de la luna. Y cuando cae la noche, la escena cambia por completo. La piedra y el barro se vuelven plateados. Las sombras marcan cada escalón. Algunos creen que allí se observaba el cielo. Otros dicen que era una montaña sagrada, un puente entre la tierra y lo alto. La verdad es que ambas ideas encajan demasiado bien. Demasiado. Y eso inquieta. Mire esa estructura por un momento y piense en la sensación que debió causar. Desde abajo, debía parecer una puerta cerrada para los hombres comunes. Desde arriba, tal vez, el mundo se veía distinto. Sin embargo, incluso hoy, su función completa sigue sin quedar del todo clara. Y eso le da más fuerza. Lo que no se entiende por completo, permanece. Lo que permanece, domina. La misma sensación aparece cuando uno toma en la mano la llamada lista de reyes sumerios. No parece peligrosa, solo una tablilla de barro, pero en ella viven nombres, reinados y genealogías que cruzan el límite entre la memoria y la leyenda. Allí aparecen soberanos anteriores y posteriores al gran diluvio. Algunos habrían gobernado durante tiempos absurdos, casi imposibles. Eso ya no suena a simple registro, suena a mensaje. Y es que esas cifras no obligan a creer en relojes exactos. Más bien parecen levantar una atmósfera de antigüedad sagrada, como si el poder necesitara una edad monstruosa para parecer legítimo. La lista mezcla figuras históricas con otras casi míticas. Eso vuelve borrosa la frontera, y cuando la frontera se vuelve borrosa, cualquiera puede decir que desciende de reyes antiguos. Nadie puede probar lo contrario con facilidad. Véalo desde cerca, una tablilla húmeda, un escriba presionando la punta de una caña, un nombre tras otro, mientras la arcilla guarda la obediencia de los que mandan. Esa imagen lo explica casi todo, porque una lista así no solo cuenta el pasado, también lo fabrica. Le pone corona, le pone linaje, le pone una puerta de entrada a familias que querían parecer más viejas que el polvo. Algunos textos sugieren precisamente eso, que la lista pudo servir para sostener el prestigio de ciertas dinastías. No era solo memoria, era autoridad convertida en barro. Y ese detalle cambia la lectura entera de la civilización. Los sumerios no solo levantaron ciudades, también levantaron relatos para sostenerlas. Eso es poder verdadero. No solo construir muros, también construir la historia que explica por qué esos muros mandan. Y aquí conviene detenerse un instante, porque la pregunta ya no es solo de dónde vinieron. La pregunta es, ¿quiénes decidían, quiénes escribían y quiénes heredaban ese mundo? Ahí es donde aparece una sorpresa que muchos pasan por alto. En esa sociedad, las mujeres podían poseer bienes, comerciar y presentarse ante los tribunales.
Para una época tan lejana, eso no es un detalle menor. Es una grieta en las suposiciones modernas. Imagine una plaza con polvo fino, telas agitadas por el viento y voces negociando mercancías. En medio de ese ruido, una mujer firma, reclama, compra o vende. No está al margen, está dentro del sistema. Esa sola escena ya rompe la imagen de una antigüedad muda y cerrada. Los sumerios no eran solo guerreros, sacerdotes y reyes. También eran una sociedad donde algunas mujeres tenían margen real de acción. Entre todas ellas, una figura destaca con fuerza: Kubaba. No nació dentro de una casa real, al menos no según la tradición, y aún así terminó gobernando una ciudad poderosa. Eso importa porque la convierte en una de las gobernantes femeninas más tempranas de las que se tiene noticia. No es un adorno en la historia, es una señal. Una mujer que llega al poder sin el apellido correcto demuestra que el mundo sumerio tenía más grietas y más posibilidades de las que solemos imaginar. Y no fue la única. También hubo sacerdotisas y escritoras con peso verdadero. Entre ellas, sobresale Enheduanna, recordada como una de las primeras autoras conocidas. Piénselo un momento. No una copia anónima, no una sombra detrás de un templo. Una voz que dejó huella. Eso significa que la palabra escrita no solo servía para contar granos o tributos, también podía llevar nombre propio, ambición propia, memoria propia. De pronto, la civilización se vuelve más compleja, más humana, menos de piedra y más de carne. Porque una sociedad en la que una mujer puede escribir, rezar, dirigir y dejar rastro, ya no encaja en el cliché de un pasado ciego. Encaja en algo más inquietante, un mundo antiguo, con estructuras que todavía no terminamos de entender del todo. Y entonces aparece Aratta. El nombre suena como una puerta entreabierta en una sala vacía. Los textos antiguos la describen como una tierra rica, poderosa, llena de metales preciosos, artesanos hábiles y tesoros, pero nadie ha podido señalarla con certeza en un mapa. Eso le da una cualidad casi fantasmal. Está en los textos, sí, está en la imaginación también, pero en el suelo, bajo la arena o la roca, sigue sin mostrarse del todo. Escuche la idea con calma. Un reino lejano intercambiando riqueza con una gran ciudad sumeria, oro, joyas, habilidad artesanal, poder. Suena demasiado preciso para ser un simple sueño y demasiado escurridizo para ser una confirmación cerrada. Por eso algunos lo sitúan en tierras orientales, más allá de las fronteras conocidas. Otros creen que fue una historia de prestigio, una manera de decir, nuestra ciudad no solo existe, domina. En cualquiera de los dos casos, Aratta sigue siendo una herida abierta en la memoria antigua. Y luego está Gilgamesh. Ese nombre pesa como una losa. Su historia habla de un rey que sale a buscar sentido entre la vida y la muerte. No va tras una corona nueva, va tras una respuesta. Y en ese viaje hay algo profundamente sumerio. La grandeza no basta, el poder no salva, la ciudad no inmoviliza al hombre frente al final. Esa epopeya deja una imagen que no se apaga. Un rey inmenso, y aún así, pequeño ante el destino. Tal vez por eso todo vuelve al mismo punto. La genética sugiere mezclas antiguas. El sigurat sugiere poder y cielo. La lista de reyes sugiere memoria convertida en propaganda. Las mujeres sugieren una sociedad más flexible de lo que imaginamos. Aratta sugiere una frontera borrosa. Gilgamesh sugiere que, incluso entonces, el ser humano ya estaba luchando con su propia sombra. Nada de eso encaja en una sola respuesta limpia. Todo apunta a un pueblo formado por capas, y ahí está la imagen final. No una teoría, no una cifra. Una tablilla de barro, un templo escalonado y una luna inmóvil sobre el desierto. El viento pasa por las ruinas de Ur, levanta polvo, se mete entre los escalones y, por un instante, parece que alguien todavía